Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Después de haber despilfarrado los ingresos petroleros más elevados de la historia de Venezuela, el gobierno se propone vender a Citgo, filial de PDVSA, que podría otorgarle entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para solventar las deudas que ha acumulado por el manejo irresponsable de las finanzas públicas. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Edinson, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Edinson, la venta de Citgo, ¿sería positiva o negativa para los intereses de Venezuela? Bueno, si pensamos en los intereses del país, yo soy de los que opino que es una decisión muy negativa y perjudicial para el país. Y digo que negativa y perjudicial porque estaríamos saliendo de unos activos que le generan a la industria petrolera una alta rentabilidad como consecuencia pues de los patrones de refinación que ellas manejan, del potencial para incluso procesar parte de nuestro petróleo y por qué no, la compra de algunos petróleos que pudieran por su cercanía ser de un costo unitario mucho menor, poderlos procesar, generar de ellos los derivados que correspondan, incluso beneficiarse el país con parte de esa producción y obtener en definitiva una alta rentabilidad al final de cada uno de los ejercicios. Por eso es que yo considero pues que en mi opinión no es rentable ni recomendable que se vendan esos activos. Hablando de activos, ¿qué importancia tiene para Venezuela que PDVSA tenga 12.500 bombas de gasolina y 4 refinerías en los Estados Unidos? Mira, no solo eso, sino que además de eso, dentro de los activos de Citgo, nos encontramos con que esta posee propietaria del 100% de 3 oleoductos y la participación en más de 6 oleoductos también a nivel de los Estados Unidos, con lo cual habría que evaluar pues la magnitud de esos activos y que en mi opinión la cantidad que se está ofertando es insignificante. Prácticamente yo diría que están regalando esos activos. Entonces yo soy de los que pienso que esa decisión de venta no debiera darse, y yo creo que aquí el país en general y los distintos actores económicos y los distintos sectores que hacen vida en el país deben levantar pues su voz de protesta y por qué no evitar que se llegue a la venta de estos activos, porque sería una descapitalización para el país. Con la posible venta de Citgo, ¿el gobierno estaría privatizando la industria petrolera? Bueno, es que el problema está que al vender Citgo, nosotros ya no estaríamos participando de esos activos. Más por el contrario, más si requerimos de usar la refinación de esas plantas, vamos a tener que nosotros pagar por aquello. ¿Explico? Es decir, que ahora de ser propietarios nosotros seríamos más bien clientes, y eso de alguna manera significaría pues un incremento en los costos de lo que es la producción de bienes o de derivados dentro de la industria petrolera. Entonces yo creo que eso más bien se incrementaría los costos para Venezuela, siendo esto de manera perjudicial para todos nosotros, porque entonces estaríamos obteniendo unos derivados de petróleo a un mayor costo, a un costo unitario mayor, y en consecuencia estaríamos perdiendo las ventajas de productividad que hoy día tenemos en el país. ¿Qué argumentos da el gobierno para justificar la posible venta de Citgo? El gobierno desde hace mucho tiempo ha venido justificando con argumentos que luego ha tenido que callárselos, porque son argumentos que con su propio peso se caen. Desde hace unos años atrás venían planteando de que Citgo no generaba ganancias y que incluso no se producía, producía pues o no utilizaba el petróleo venezolano. En parte eso es cierto, porque cuando se hizo la comparación del petróleo pesado que venía de Canadá y el petróleo pesado que extraemos en nuestros yacimientos petroleros, se pudo dar cuenta Citgo de que era más beneficioso utilizar los barriles de petróleo comprados a Canadá
que los utilizados y comprados de Venezuela. ¿Por qué? Porque el costo de producción y el costo unitario de cada barril de petróleo le salía mucho más económico comprándoselo a Canadá que comprándoselo a la propia Venezuela por aquello del costo de transporte. Los costos de transporte eran mucho más económicos comprárselos a Canadá que comprárselos a Venezuela. Y el porcentaje, pues, de utilización de petróleo pesado y extrapesado era mayor de petróleo canadiense que del petróleo venezolano. Pero ellos mismos se dieron cuenta de que era ventajoso utilizar ese petróleo canadiense porque le generaba mayor rentabilidad. Repito, y esta mayor rentabilidad se la generaba por el hecho de que el costo unitario de un barril de petróleo comprado a Canadá era mucho más económico que comprárselo a Venezuela. Hagamos un poco de historia. Citgo fue parte de la internacionalización del negocio petrolero. Sí, es cierto. Fíjate que yo traigo acá un cuadro que lo voy a dejar para que sea presentado en generador de caracteres, en el que al ver los activos que dejó la apertura petrolera, nos encontramos con 3 refinerías que estaban en Alemania, 4 refinerías en los Estados Unidos, 48 instalaciones de almacenamiento, 3 oleoductos con 100% de propiedad y 6 con participación, lo cual era el activo que nos dejó a nosotros la apertura petrolera. ¿Qué ha ocurrido y en qué situaciones estamos hoy día? Bueno, estamos en la situación de que las 3 refinerías que teníamos en Alemania fueron vendidas. Y además de eso, fueron vendidas 3 plantas de asfalto, ubicadas una en Atlanta, una en Nueva Jersey y la otra en Londres, donde estas fueron vendidas. Y hoy día esos activos ya no pertenecen a Venezuela. Del resto que nos dejó la apertura petrolera es lo que hoy pretende el gobierno vender como un paquete completo con Citgo, en la cual se están haciendo ofertas, como bien tú lo dijiste, entre 10 y 15 mil millones de dólares, que eso es una tontería, eso realmente es nada. Yo creo que el valor de estos activos y el potencial que le va a generar a Venezuela para tener garantía del procesamiento de su producto, de su petróleo, yo creo que le genera muchas veces más beneficio, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y esto fue lo que nos dejó la apertura petrolera. Hablando de la apertura petrolera, convertir los convenios operativos en empresas mixtas fue una privatización. Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Edinson, convertir los convenios operativos en empresas mixtas fue una privatización. Si hablar de privatización significa la inclusión del capital privado en una empresa, en una industria, indudablemente que allí hay una privatización. A que el gobierno argumente que no hay una mayoría accionaria porque el gobierno posee el 51% y las empresas transnacionales que están participando, ellos participan con el 49%. Sí, hay una mayoría accionaria de un 1%, pero hay un 49% del capital que corresponde a empresas transnacionales. Entonces yo diría de que eso es una especie de privatización disfrazada, sencillamente. Disfrazada porque recordemos pues que hay todo un planteamiento ideológico, hay todo un argumento para tratar de hacer ver que no estamos trabajando de la misma manera que se trabajaba en el pasado. Quienes ahora gobiernan el país siempre le ha parecido la privatización de la industria petrolera como un tabú. Como un tabú, pero efectivamente allí lo que hay es un proceso de capital privado que está participando dentro de la industria petrolera. Indudablemente, ahí no hay duda al respecto. ¿Hacia dónde va PDVSA? ¿Cuál es su destino? Bueno, yo creo que PDVSA
de entrada tiene que hacer una modificación en lo que ha sido su manejo de su política, tanto de lo que es la política comercial como de lo que es la política desde el punto de vista de lo que es el manejo de sus recursos. Porque de continuarse de esta manera nos vamos a encontrar con una industria petrolera totalmente obsoleta, envejecida, improductiva, y eso llevaría poco a poco a la descapitalización total de la empresa, con el agravante de que a la par de que se está descapitalizando porque no hay nuevas inversiones, porque no se hacen los mantenimientos adecuados, cada vez la industria se está endeudando aún más, con lo cual pues se comprometen enormemente los activos de esta industria petrolera. ¿Qué significa vender petróleo a futuro? Bueno, significa es del compromiso del país de tener que atender el suministro de lo comprometido en la venta, y el dinero no se va a recibir, sino que se recibe ahora, se gasta ahora, pero entonces queda el compromiso de seguir vendiéndolo, que es el caso concreto de lo que han sido los acuerdos con China, en los que en cada tramo son 4.000 millones de dólares. Esos 4.000 millones de dólares los recibe el Estado venezolano, los utiliza para la razón que haya argumentado del por qué ese acuerdo, pero entonces a Venezuela le queda el compromiso de tener que cumplirle a China con una cantidad que en la última fue de 130.000 barriles de petróleo diario que deben ser enviados a China. Y bueno, allí el último acuerdo dice que de acuerdo a los precios de mercado. Yo creo que tengo dudas pues de que eso sea así. Yo creo que es a un precio menor, con lo cual, de ser cierta mi presunción, Venezuela estaría incluso dejando de percibir un ingreso adicional ante las variaciones que pudiera experimentar el barril de petróleo, que estaría perdiendo ese diferencial. Hablando de los acuerdos con China, el gobierno hipoteca el petróleo de los venezolanos a China. Eso es prácticamente una hipoteca. Si hipoteca significa de que yo coloco un bien como garantía para poder recibir y obtener dinero, eso es lo que está ocurriendo con China. El petróleo a futuro de Venezuela se está comprometiendo por la necesidad de recursos hoy. Recursos estos que los estoy gastando hoy, los estoy invirtiendo ahora de la manera como lo queramos llamar, gasto o inversión. Pero hay el compromiso de que en cierto tiempo yo tengo que cumplir con una cuota para darle cumplimiento al pago de este dinero que ha sido entregado en el día de hoy. Entonces, eso es una hipoteca, pues. El endeudamiento con China se paga con petróleo. Se paga con petróleo, pero hay un elemento adicional que es el que China ha hecho el negocio redondo. Porque China, además de otorgar el préstamo que otorga, cuando se trata de que el argumento para la solicitud del préstamo es para la compra de determinados bienes, China entonces pone la condición de que esos bienes los vende ella, los suministra ella. Entonces se paga y se da el vuelto, porque entonces el flujo de dinero que realmente debiera ingresar a las arcas del país no está entrando. Entra una parte y la otra parte en una cantidad de bienes y servicios que son producidos en China y que en el país no se reactivan ni se utilizan en el aparato productivo. Edison, el país aguarda por el anuncio de una serie de medidas, entre ellas el aumento del precio de la gasolina. ¿Por qué en realidad hay que aumentar el precio de la gasolina? Bueno, el precio de la gasolina en Venezuela es un precio que yo diría que es irrisorio, es simbólico más que todo. Digo simbólico porque el precio nuestro está muy por debajo de $1 centavo el litro, 0,0097, o sea, menos de 1 centavo. Si comparamos este valor o este precio con lo que realmente le cuesta al país producirlo, efectivamente observamos cómo es un regalo, porque a Venezuela le cuesta enormemente producir ese litro de gasolina. Entonces Venezuela está perdiendo una cantidad de dinero en cuanto al subsidio que se nos da a los venezolanos para que podamos pagar a ese precio el barril el galón o el litro de gasolina, que de acuerdo a estimaciones que no están muy claras por allí, pero que giran alrededor de entre los 13.000 y 15.000 millones de dólares anuales. Ese es un dinero que está
botándose, que se está perdiendo allí y que muy bien puede ser utilizado para educación, seguridad social, salud, y ahí lo estamos malbaratando, botándolo con el subsidio a la gasolina. Yo soy de los que creo, y así lo digo públicamente, yo soy de los que creo que Venezuela debe ajustar el precio de la gasolina. A que no sea a precios internacionales, estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que haber un ajuste. Tiene que haber un ajuste porque es prácticamente un regalo que se nos está dando, y yo creo que así como nosotros hacemos el esfuerzo por adquirir algunos bienes a precios casi de precios internacionales, creo que en lo que corresponde a un recurso natural no renovable como lo es la gasolina, debemos ser cuidadosos en ello y, ¿por qué no?, pagar el precio justo. Fíjense que un litro de agua cuesta 500 o 600 veces más de lo que cuesta un litro de gasolina. Creo que eso tiene que ajustarse y creo que eso tiene que sincerarse realmente. Los subsidios crean distorsiones. Totalmente. Al retorno de unos comerciales, nos vas a decir qué distorsiones crea el subsidio a la gasolina. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Te decía que los subsidios crean distorsiones. Te pregunto, ¿qué distorsiones crea el subsidio a la gasolina? Mira, en primer lugar, ahí la primera incidencia está en lo que es el mercado en sí de la gasolina. Cuando digo esto del mercado en sí de la gasolina, lo digo porque estados como el Zulia, Táchira, Apure, que son fronterizos con Colombia, sufren las consecuencias de lo que es el contrabando de la gasolina por el diferencial de precios. Es decir, mientras nosotros acá estamos pagando por un litro de gasolina cerca de $0.01 por litro, por ejemplo, en el caso de Colombia se está pagando $1,14 aproximadamente. Entonces, ese diferencial le genera una alta ganancia a esas mafias que están hoy trabajando con el contrabando de la gasolina. Adicional a eso, a lo interno, a lo que nos toca a todos nosotros los venezolanos. Yo traigo aquí unas cifras que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, mientras el subsidio de la gasolina está entre 13.000 y 15.000 millones de dólares, la inversión en educación es apenas de 7.326 millones de dólares. La inversión en salud son 5.023 millones de dólares. La de seguridad, 6.239 millones de dólares. Es decir, estamos botando un dinero que en definitiva no está beneficiando a todos los venezolanos. Pero la educación, la salud, la seguridad, esa nos beneficia a todos los venezolanos. Pero ahí hay otra distorsión porque hay una distribución que no es equitativa y que no beneficia a todos los venezolanos. Es ahí donde yo planteo, y como lo dije en el segmento anterior, de que yo soy uno de los que creo y defiendo la tesis de que es necesaria el aumento del precio de la gasolina. Hablando de distribución, ¿en qué forma afecta la distribución del ingreso, el subsidio a la gasolina? Bueno, los subsidios, los gobiernos, dependiendo del presupuesto que maneje, siempre ellos tienen estimados los montos que van a mantener para esa estimación. Pudiéramos estar hablando de un 2-3% más o menos, 2% más o menos, según los cálculos que veo yo acá. Los estoy sacando así mentalmente, no me disculpan si no es exacto. Pero más o menos estamos hablando de cerca de un 2% del PIB. Es una cifra que es elevada. Una cifra que es elevada y que yo creo que allí hay una distorsión que debe ser corregida. ¿Los subsidios deben ser progresivos y no regresivos? Mira, yo creo que los subsidios en sí deben ser eliminados. Porque una economía que se encuentra con muchos subsidios es una economía que no es una economía real, que no es vigorosa, que no se autosustenta.
Y una de las tesis que manejó este gobierno en sus inicios era del de desarrollar una economía en Venezuela sustentable. Yo creo que debemos ir hacia eso, la eliminación de los subsidios, la producción de los bienes y servicios necesarios para el consumo de los venezolanos y, ¿por qué no?, un excedente que pueda ser exportado para generar divisas que vayan a fortalecer nuestras reservas internacionales. Entonces, yo soy de los que pienso que los subsidios deben ser eliminados en su máxima expresión, porque en mi opinión generan una economía totalmente distorsionada. Las personas que nos ven quieren saber por qué el subsidio a la gasolina es un subsidio regresivo. Mira, ese es un dinero que se invierte y que no genera beneficios a la economía. Por eso es que yo lo califico de una pérdida. Aparte de que no beneficia a todos los venezolanos. Hacía la comparación del subsidio a la salud, a la educación, a la seguridad, porque eso sí beneficia a todos los venezolanos. El subsidio a la gasolina beneficia más a los ricos y a la clase media. Para no utilizar el término de rico, yo diría a todo aquel que posee vehículo propio, que eso desde la clase pobre puede tener un pequeño cacharrito hasta el que pueda comprarse un carro de lujo. Pero aquellos venezolanos que no poseen o no tienen posibilidad de comprar vehículos no disfrutan del beneficio del subsidio. Entonces es ahí donde yo hago la comparación. Ese subsidio, para que vaya a beneficiar solo a un pequeño sector de la población, no recuerdo cifras en estos momentos, pero creo que aproximadamente llega a un 30, 35, no llega ni al 40% de los venezolanos a los que beneficia. Mientras que las otras áreas prioritarias sí nos benefician a todos. Entonces yo soy de los que creo que debe eliminarse por completo. Claro, ya escuchamos por ahí versiones del ministro Rafael Ramírez, que manifiesta que no se va a colocar a precios internacionales. Ok, lo cual quiere decir que el gobierno va a seguir subsidiando. Pero por Dios, estos montos que estamos manejando acá de subsidios deben ser reducidos lo máximo posible. ¿Tienes un estimado de cuánto costará llenar un tanque de gasolina? Bueno, la verdad es que esa información no la manejo porque no se tiene con claridad de cuánto pudiera estar costando el litro de gasolina. Hay mucha especulación al respecto, pero no tengo la precisión de eso. Pero fíjate, por ejemplo, ahora que miraba acá, te decía que en otros países 3,78 litros que tiene un galón está costando aproximadamente $3.90 el galón. Estamos hablando de un aproximado de $1 por litro. Te lo dije en la mención ahorita del caso colombiano. Y así encontramos precios en Ecuador. En los mismos Estados Unidos está costando por encima de $3.90, $4 un galón, es decir, un poquito más de $1 por litro. Entonces yo diría que sincerar, ¿por qué no? Yo diría que ajustarlo lo mejor posible de manera paulatina, progresiva, pero que de alguna manera se tienda a la eliminación de estos subsidios, que haya una mayor concientización por parte de los venezolanos en la necesidad de hacer el esfuerzo, el sacrificio, y también exhortar al gobierno nacional de que deje de regalar también esto que a nosotros nos lo estaría pechando, nos lo estaría cobrando, que se lo deje de regalar a los países a quienes le da preferencialmente precios de gasolina, y también el cobro de aquellos que tienen deudas por factura petrolera. Esas serían mis recomendaciones al gobierno nacional. Tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire, porque quienes hoy son gobierno provocaron el Caracazo en 1989. El detonante de esa explosión social fue precisamente el aumento de la gasolina. Al retorno de unos comerciales nos vas a decir por qué ahora Maduro la ve como una medida saludable. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia.
Seguimos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Quienes hoy están en el gobierno fueron los que provocaron el Caracazo en 1989. El detonante de esa explosión social fue precisamente el aumento de la gasolina. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ahora a Maduro le parece una medida saludable el aumento del precio de la gasolina? Bueno, yo soy de los que pienso que a nivel del alto gobierno, ante la necesidad de recursos, ante la necesidad de divisas, ante la necesidad de tener liquidez para ellos poder llevar a cabo su gestión de gobierno, seguir con las misiones, seguir con el populismo que los ha caracterizado por estos 15 años. Una de las opciones que tienen es el aumento de la gasolina para obtener recursos. Yo soy de los que pienso que el gobierno ya ha hecho los ensayos a nivel del pueblo venezolano para ver qué reacciones pudieran producirse. Soy de los que cree que lo que ha ocurrido en Venezuela en los meses de febrero y marzo de este año, de alguna manera el gobierno nacional tuvo algo que ver allí, midió en el país la reacción que pudiera generarse, y yo creo que ante toda esa evaluación el gobierno de alguna manera se siente con tener un control de que al tomar la decisión no va a ocurrir lo que sí ocurrió en el Caracazo en el año 89. Esa es mi opinión. Sin embargo, ellos son cautelosos. El gobierno es cauteloso y todavía no termina de tomar la decisión. Creo que están esperando el mejor momento, establecer las condiciones a nivel nacional, ejercer a través de sus distintas organizaciones, llámese Partido Socialista Unido de Venezuela, llámese juntas parroquiales, llámese comunas, es decir, todo ese aparataje, ponerlo a trabajar para de alguna manera lograr una cierta concientización en la población, un cierto control en la población, y cuando ya ellos vean que ya su estructura la tienen perfectamente ubicada y armada, es cuando tomarían la decisión. Por eso es que no veo, ahora entiendo por qué en noviembre el presidente Maduro anuncia que va a hacer el congreso ese para estudiar, porque lo que está es ya dando las instrucciones a que se vayan haciendo todas estas evaluaciones y más o menos por allá en el mes de noviembre poder tomar una decisión. Que no sería en noviembre, en mi opinión sería de tomarla, sería ya en mediados de diciembre o finales de diciembre. Hablando de decisión, Giordani en su carta afirmó que Maduro no transmitía liderazgo. ¿Tú crees que Maduro se atreverá a tomar estas medidas que son impopulares? Es que el problema aquí no es de liderazgo, el problema aquí es de control, de poder. Aquí hay todo un aparataje montado en el país donde hasta el propio presidente Maduro está controlado. Así que el problema aquí no es de liderazgo. Aquí quien sea el que coloquen para que dirija al país con todos los esquemas de control que hay, olvídese que va a ejecutar lo que va a ejecutar. Popularidad. Bueno, hay resultados de encuestas que manifiestan que el 62% de los venezolanos manifiesta que el problema de la crisis es por la falta de liderazgo que tiene el presidente Maduro. Eso lo sabe el gobierno. De ser cierta esa información, eso lo sabe el gobierno. O sea, yo no creo que sea problema de liderazgo. Aquí el problema es de controles. Me hablaste de populismo. Te pregunto, ¿qué razones históricas e ideológicas han permitido que el subsidio a la gasolina se haya mantenido a lo largo de 17 años? Bueno, es como consecuencia del discurso ideológico que este gobierno desde el año 99 en adelante ha planteado, de alguna manera criticando a la Cuarta República, las políticas tomadas, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no somos de eso. Esas críticas fueron generando pues una cierta identificación en la población.
pero que hoy día, como consecuencia de parte de lo que en la introducción del programa tú manifestaste, el despilfarro de la millonada de dólares que han ingresado en este país, porque este país ha recibido el más alto precio de petróleo en la historia de este país. Hoy día nos encontramos con una economía, con unas reservas internacionales casi inoperativas, necesidad de recursos, y los lleva pues a reflexionar y a mirar como una de sus soluciones el precio de la gasolina. Y bueno, yo soy de los que creo que ellos desde hace mucho tiempo han venido acariciando la idea de incrementar el precio de la gasolina, solo que las condiciones políticas y las constantes elecciones de todos los años no les permitía que tomaran la decisión. ¿Qué costo político y social tendrán estas medidas que inevitablemente tendrán que tomar? Mira, hay un cierto descontento que hasta en el mismo pueblo chavista existe con relación a lo que ha venido ocurriendo en materia económica en Venezuela. Hay un descontento por el desabastecimiento, hay un descontento por la carencia de los recursos, hay un descontento por la alta inflación. Pero aún así hay un grueso de pueblo chavista que, según las opiniones de los encuestadores, está en el orden del 30%, que está allí como un voto duro. Yo soy de los que pienso que el desespero que tiene el gobierno actualmente de obtener dinero fresco es para reactivar proyectos populistas, soltar nuevamente el dinero para que todos se sientan felices y contentos. La idea que anda por allí pregonándose, que ojalá y no se dé nunca, de otorgarle dólares a las juntas comunales. Eso es seguir desangrando al país, pero que se sientan contentos, demostrándole que hay una bonanza todavía, que el país no está en crisis, para entonces ellos, en esa euforia, volver a rescatar parte de esa población chavista que hoy día está descontenta, y más o menos cuando ya ellos hagan las evaluaciones correspondientes, las encuestas y hagan los sondeos que le permitan ver más o menos que están en condiciones de poder ganar una elección, allí irían a las elecciones del año próximo, diciembre del 2015, donde se estaría eligiendo los diputados a la Asamblea Nacional, y yo creo que hacia allá es donde está orientada la actual política económica con los fines electorales de diciembre de 2015. A esa población chavista que está descontenta, tú le vas a decir en el próximo segmento si el aumento del precio de la gasolina disparará el costo de la vida. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el economista Edinson Jiménez, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Edinson, ¿el aumento del precio de la gasolina disparará el costo de la vida? Indudablemente, porque lo que corresponde a costo de transporte se va a ver influenciado, aun cuando el gobierno quizás allí dé un mayor porcentaje de subsidio para que esto no impacte enormemente a la población. Pero indudablemente que en lo que corresponda a la producción, movilización de mercancía, bienes y servicios del sector privado, se va a ver impactado. Eso incidirá indudablemente en el incremento de la inflación. Hablando de impacto a la población, ¿qué medidas deben acompañar al aumento del precio de la gasolina? Bueno, es que yo creo que ya el gobierno debe estar pensando incluso en lanzar un ajuste de sueldos. Es decir, no un ajuste de sueldo, porque eso no es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Lo que ha venido ocurriendo en Venezuela es incrementos en el salario mínimo. Y por decreto. Y por decreto. Entonces yo soy de los que creo que el gobierno ya debe tener preparado algo por allí, o bien para finales de este año, hablemos de noviembre, diciembre, o bien para el inicio del año 2015,
porque es que es evidente que el aumento que se presentó para este año ya la inflación la ha devorado. La inflación para este año, en mi opinión, va a estar por encima de 70% más o menos. Entonces, lo poco que recibieron ya la inflación se terminó de llevar en términos reales lo que fue ese aumento salarial para la clase trabajadora. Entonces, el gobierno creo que está pensando en eso, pero indudablemente siempre vamos a estar por detrás del nivel inflacionario. Aun cuando nos den los porcentajes que nos den, vamos a estar siempre por detrás de esos aumentos, y así lo ha sido la historia de los aumentos salariales, y los niveles inflacionarios. Siempre han sido muy por debajo, y eso se traduce en disminución del salario real y pérdida de calidad de vida del venezolano. ¿El aumento de la gasolina va a ser una medida fiscalista? Sí, va a ayudarle a obtener ciertos recursos. Otro de los anuncios que aguarda el país es la unificación cambiaria, la sonada unificación cambiaria. Ahora, ¿en qué consiste esta medida? Bueno, de acuerdo a lo que se ha podido conocer de las versiones del gobierno, el gobierno lo que pretende es no trabajar con tantos tipos de cambio. Hoy día estamos trabajando con 4 reconocidos, ¿no? El CENCOED, SICAD 1, SICAD 2, bueno, y el innombrable sería el 4. Entonces el gobierno lo que pretende es trabajar con un solo tipo de cambio, o a lo sumo con 2 tipos de cambio, con lo cual pues estaría haciendo algún tipo de ajuste en algunos de estos 3 y quedarse con uno de estos límites. En mi opinión, yo creo que el ajuste se va a dar en cuanto a las tasas que están por debajo. Vale decir, tenemos actualmente el CENCOED que está a 6.30 bolívares por dólar. Tenemos SICAD 1 que está a 11 bolívares por dólar. Y el SICAD 2 que está cercano a 50 bolívares por dólar. Yo soy de los que creo que la unificación cambiaria, bueno, si el gobierno decide irse por el escenario de la unificación parcial, yo creo que el gobierno se iría por la unificación del CENCOED de 6.30 y el SICAD 1 de 11 bolívares. Y en mi opinión pudiera estar trazándose pues una tasa que pudiera estar en el orden de entre 20 y 30 bolívares por dólar. Esa es mi opinión. De pronto no es esta, pero es lo que percibo pues, porque el gobierno de alguna manera está tratando es de obtener recursos. Y en la medida que el gobierno nacional, por el mismo dólar, obtenga mayor cantidad de bolívares, está oxigenándose en sus arcas en moneda nacional para poder él atender los compromisos internos y, ¿por qué no?, disminuir su deuda interna en bolívares. Entonces yo soy de los que creo que por allí es donde irían orientadas las políticas del gobierno. Otra medida impopular, la unificación cambiaria, significa otra devaluación. Otra devaluación que se traduciría en inflación adicional. Entonces estamos pues con decisiones de gobiernos que van a generar un impacto en la población en cuanto a lo que es su bolsillo, porque anteriormente pagaba una cantidad para adquirir un bien y una vez implementada esta medida va a tener que pagar 2 o 3 veces, no sabemos cuánto. Porque una vez que todas estas medidas aumentarán la pobreza en Venezuela. Toda decisión que me haga mermar mi salario, que me haga rendir menos mi salario, se traduce en una disminución de calidad de vida, empujándonos hacia niveles inferiores, donde el nivel de pobreza crítica se incrementará indudablemente. ¿Qué probabilidad de éxito tendrá la unificación cambiaria sin desmontar el control de cambio? Yo no le veo mayor éxito, porque de los 3 escenarios que se manejan para la unificación cambiaria, es decir, con el mercado permuta, sin el mercado permuta y el escenario que mencioné anteriormente de la unificación parcial, el más saludable sería el de hacer una unificación cambiaria con mercado permuta. Pero claro, esto tiene sus inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes que tiene es que el gobierno nacional no tiene en las arcas del Banco Central de Venezuela, ni las propias tesorerías de PDVSA, las divisas necesarias
para atender la necesidad de estas divisas que se tendrían que estarían necesitando los distintos sectores productivos del país. Claro, cuando se hace una unificación cambiaria con permuta, tiene la ventaja, que quizás pudiera ser un apaciguador para el Estado, de que aquellos privados que poseen títulos, valores, papeles en moneda extranjera pueden negociarla y de alguna manera oxigenar el mercado. Eso pudiera bajarle la presión al gobierno. Pero creo que en estos momentos la economía en cuanto a la disponibilidad de divisas no está en condiciones. Una unificación sin permuta. Con o sin unificación, la enfermedad cambiaria en Venezuela seguirá, continuará. Y sin permuta, bueno, imagínate, seguiría el gobierno con el arma política del control cambiario y no le daría la posibilidad a los privados de poder transar o vender las posiciones que tengan en dólar o en divisa y obtener sus recursos para producir. Te agradezco mucho, Edison, tu participación en el programa. También a ustedes les agradezco la atención prestada y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.